particular llamado Diamante. El animal hunde su frente cubierta de sudor en su mejilla, y ambos permanecen en la oscuridad durante 1 hora, como una pareja haciéndose caricias. Y por absurdo que parezca, no puedo dejar de pensar en el caballo, no en el muchacho, sino en el caballo, y en lo que puede estar tratando de hacer. Sigo viendo aquella enorme cabeza, besándole con la boca embridada, como si quisiera transmitirle a través del metal el deseo absolutamente incongruente de llenar el vientre o propagar su propia especie. ¿Qué deseo podía ser aquel? ¿El deseo de dejar de ser caballo? ¿De no permanecer eternamente encadenado a aquellos lazos genéticos en particular? Es posible que en determinados momentos inimaginables para nosotros, un caballo pueda reunir todos sus sufrimientos, las interminables sacudidas y latigazos que constituyen la esencia de su vida cotidiana, y transformarlos en aflicción. ¿De qué le sirve la pena a un caballo? Como ustedes pueden ver, estoy perdido. ¿De qué le sirven, pregunto yo, semejantes preguntas a un psiquiatra extenuado por el trabajo en un hospital provincial? Son algo peor que inútiles. Son en rigor subversivas. El hecho es que estoy desesperado. Es como si yo mismo llevase la cabeza de aquel caballo, ¿saben? Esta es la sensación que experimento. Todo está encadenado al antiguo lenguaje y a las viejas teorías, esforzándose por saltar con limpidez a una senda del ser totalmente nueva, de cuya existencia solo tengo una ligera intuición. Ni siquiera puedo entreverla, porque mi mente cultivada y de un nivel medio no es capaz de adoptar la adecuada actitud. No puedo saltar porque el bocado no me lo permite, y mi propia fuerza vital, mis caballos de fuerza si prefieren, es demasiado débil. Lo único que sé con certeza es esto: que en última instancia la mente de un caballo es algo imposible de ser conocido por mí. Sin embargo, ejerzo mi influencia sobre la mente de los niños, que según supongo deben de ser más complicadas, al menos en la esfera que fundamentalmente me concierne. Pero esto nada tiene que ver con este muchacho. Las dudas hace años que existen, que se van acumulando en este lugar espantoso. Es solo la agudeza de este caso lo que ha vuelto a activarlas. Estoy seguro de ello. La agudeza es la cuestión. Sea cual fuere la razón, esas dudas son en estos momentos no solo vagamente inquietantes, sino intolerables. Discúlpenme. Todo esto resulta bastante confuso. Permítanme que se lo explique como corresponde, ordenadamente. Todo comenzó con la visita de Hester un lunes del mes pasado. Doctor, la señora Solomon desea verle. Hágala pasar, por favor. A veces maldeciría a Hester. Fue ella quien lo puso en mis manos. Pero naturalmente, esto es una tontería. ¿Qué es él sino la gota que hace rebosar el vaso? ¿Un símbolo postrero? Si no hubiese sido él, hubiese sido el próximo paciente o el siguiente. Al menos eso supongo. Hola, Martin. A su señoría, bienvenida a la sala de tortura. ¿Has tenido un mal día hoy? No, solamente un chico esquizofrénico de 15 años y una niña de 8 en estado catatónico, debido a la paliza que le propinó su padre. Un día normal en realidad. A ti sí que te noto algo agitada. Martin, este es el caso más horrible que me ha tocado juzgar en mi vida. Eso me dijiste por teléfono. Y es cierto. Los miembros del tribunal que presido querían mandarle a la cárcel por el resto de su vida, si de ellos hubiera dependido. Me pasé 2 horas discutiendo desaforadamente para que en vez de eso te lo mandasen a ti. ¿A mí? Quise decir al hospital. Escucha, Hester. Antes de que digas nada más, debes saber que no puedo hacerme cargo de más pacientes en este instante. Ni siquiera puedo atender como es debido a los que ya tengo. Debes hacerlo. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que se disgustará por este asunto, incluyendo a los médicos. Es necesario que te recuerde que comparto este consultorio con otros 2 psiquiatras muy competentes.
Vened y sabedlo todo. Ellos se conmocionarán tanto como el público. Esa es una observación completamente gratuita. Sé que se mostrarán fríos y correctos, y que en el fondo se sentirán inconmoviblemente ingleses, al igual que los miembros del tribunal. Bueno, ¿y yo qué soy? ¿Un polinesio? Sabéis perfectamente lo que quiere decir. Te lo ruego, Martin. Es de vital importancia. Tú eres la única oportunidad que le queda a ese muchacho. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Ponerle una dosis de cantárida a la Pepsi Cola de alguna jovencita? ¿Qué demonios pudo provocar un ataque de histeria de 2 horas de duración a los miembros de tu tribunal? Cegó a 6 caballos con un punzón de hierro. ¿Los cegó? Sí. ¿Todos a la vez o en distintas ocasiones? Todos la misma noche. ¿Dónde? En unas caballerizas cercanas a Winchester. Trabaja allí los fines de semana. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Y qué declaró en los tribunales? Nada. Simplemente cantaba. Cantaba. Sí, siempre que alguien le preguntaba algo. Te lo ruego, Martin. Es el último favor que te pediré en mi vida. No, no será el último. No, no lo será. Y probablemente el muchacho es abominable. Lo único que sé es que te necesitas desesperadamente. Porque no hay nadie más en 100 kilómetros a la redonda capaz de brindarle la ayuda necesaria. Y quizá de comprender de qué se trata. Además... ¿Qué? No sé, hay algo muy especial en ese muchacho. ¿En qué sentido? Unas vibraciones. Tú y tus vibraciones. Es sorprendente, y ya lo verás. ¿Cuándo lo traerán aquí? Mañana por la mañana. Felizmente hay una cama disponible en el Neville-Ward. Reconozco que esta imposición es detestable, pero francamente no sabía qué otra cosa podía hacer. ¿Puedes venir a verme el viernes? Que Dios te bendiga. Si vienes cuando termine la consulta, podré ofrecerte una copa. ¿Te parece bien a las 6:30? Tienes un santo, de veras que lo eres. Gracias por la noticia. Adiós. Por cierto, ¿cómo se llama? Alan Strang. ¿Qué esperaba yo de aquel muchacho? Muy poca cosa, se lo prometo. Otra cara granujienta, otro adolescente chiflado, lo desacostumbrado de costumbre. Una de las grandes cosas que tiene esta profesión es que jamás le faltan a uno clientes. Alan Strang, doctor. Hola, soy Martin Dyson. Encantado de conocerte. Eso es todo, enfermera, gracias. ¿Qué tal? ¿Tuviste buen viaje? Al menos espero que te habrán servido el almuerzo. Aunque no hay mucha diferencia entre la comida que dan en los ferrocarriles ingleses a la que sirven aquí. ¿No quieres sentarte? Alan Strang es tu nombre completo. Y tienes 17 años. ¿No es así? Una Coca-Cola, 17 años, una sonrisa, la vida te ilumina, una Coca-Cola. Ahora veamos. Durante la semana trabajas en una tienda de electrodomésticos. Vives con tus padres y tu padre es impresor. ¿Qué es lo que imprime? Una Coca-Cola y una sonrisa, la vida te ilumina, una Coca-Cola. Quiero decir, se hace calendarios o prospectos, esa clase de cosas. Un martini te invita a vivir, su brillante sabor tiene vida y color, es martini. Si quieres cantar, será preferible que te sientes. ¿No crees que estarías más cómodo? Orly Mans, el sabor de una taza de té. Vaya, esa es una bonita canción. Me gusta más que las otras dos. Puedo oírla otra vez. Una Coca-Cola y una sonrisa, la vida te ilumina, una Coca-Cola. ¿Sabes que estaba equivocado? Realmente creo que esta es mejor. Tiene una tonada más pegadiza. Cántala de nuevo, ¿quieres? Por el momento te instalaré en una habitación privada. Hay un par que están desocupadas y siempre es mejor que estar en la sala general. ¿Querrás hacerme el favor de venir a verme mañana? Por cierto, ¿quién es el que no te deja ver la televisión? ¿Tu madre o tu padre? ¿O acaso ambos? Enfermera. Sí, doctor.
¿Quiere acompañar a Strain a la número 3? Se quedará algunos días entre nosotros. Muy bien, doctor. ¿Te gustará la habitación? Es muy cómoda. Sígame, joven, por aquí. Dije por aquí, por favor. Bueno, ¿no es cómoda? Es afortunado en poder quedarse aquí en vez de ir a la sala general. En la sala general generalmente hay mucho barullo. Peugeot 205, contigo al fin del mundo. Espero que no nos cause molestias, joven. Aquí se encontrará muy bien si se porta bien. ¡Lárguese! Ahí está el timbre. El lavabo se encuentra al final del pasillo. Esa noche tuve un sueño muy elocuente. En él, yo era un importante sacerdote en la Grecia de Homero. Llevaba una ancha máscara de oro, de rasgos nobles y barba, parecida a la llamada máscara de Agamenón, que fuera encontrada en Micena. Estaba de pie junto a una gran piedra redonda, con un afilado cuchillo en la mano. De hecho, oficiaba en algún rito sacrificador extraordinariamente importante, del que dependía la futura cosecha o una expedición militar. Las víctimas del sacrificio eran una hueste de chiquillos, medio millar de niños y niñas. Formaban una extensa hilera que atravesaba la llanura de Argos. Sabía que era Argos por la tierra rojiza. Me encontraba entre los dos sacerdotes ayudantes, que también llevaban máscaras abultadas de ojos saltones, como las que también se encontraron en Micena. Eran fabulosamente fuertes aquellos sacerdotes y absolutamente incansables. A medida que cada criatura daba un paso al frente, la aferraban por los brazos y la tendían de espaldas sobre la piedra. Entonces, con una habilidad de cirujano que incluso a mí me sorprendía, yo le hundía el cuchillo y lo deslizaba limpiamente hasta el ombligo, como si se tratara de un cierre de cremallera. Separaba las lonjas, cercenaba los intestinos, los extraía y los tiraba al suelo, calientes y humeantes. Los otros dos entonces examinaban las formas que adoptaban, como si estuvieran descifrando un jeroglífico. A mí me parecía obvio que me respetaban por el hecho de ser un alto sacerdote. Aquel talento único que poseía para destripar era lo que me había encumbrado al sitio que ocupaba. Solo que lo que ellos no sabían era que comenzaba a tener náuseas. Y con cada nueva víctima la náusea era mayor. Tras la máscara, mi rostro iba volviéndose lívido. Por supuesto que yo redoblaba mis esfuerzos para parecer seguro de mí mismo, y así cortaba y destripaba poniendo en ello toda mi alma. Sobre todo porque sabía que si los dos sacerdotes se percataban de mi aflicción y de la duda implícita respecto de la utilidad social de aquella incesante y repugnante tarea, yo sería la próxima víctima que iría a parar a la piedra de los sacrificios. Y entonces, naturalmente, la maldita máscara empezó a deslizarse. Los dos sacerdotes se volvieron a mirarla. La máscara se deslizó un poco más. Ellos vieron el sudor que surcaba mi lívido rostro. De pronto, sus áureos ojos saltones se inyectaron de sangre. Me arrancaron el cuchillo de la mano y me desperté. Esta es la cosa más autocomplaciente que oí en mi vida. ¿Te parece? Por favor, no sea ridículo. El trabajo que has hecho con los niños es formidable. Y eso tú debes saberlo. Sí, pero ¿lo saben los niños? Vamos. Lo siento. Vaya, si deberías sentirlo. No sé por qué me haces caso. Se trata sencillamente de la menopausia profesional. Más tarde o más temprano a todo el mundo le llega la hora. Salvo a ti. Claro. Yo estoy encantada de ser juez todo el tiempo. No, ya lo sé. Pero en tu caso consideras que no eres merecedora de esa investidura. En cambio, a mí me parece que la profesión no merece tener en sus filas a un individuo como yo. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Me complacería pasar los próximos 10 años recorriendo muy lentamente la verdadera Grecia. De cualquier manera, tú eres la culpable de que haya tenido ese sueño absurdo. ¿Yo? Fue tu muchacho. ¿Sabes que era su rostro el que veía en cada una de las víctimas tendidas sobre aquella piedra? ¿El de Strand?
Ese chico tiene la mirada más extraña que haya visto nunca. Sí. Uno se siente acusado, violentamente acusado. ¿Pero de qué? Tratarle será muy penoso, especialmente en mi estado actual. Sus canciones eran lo suficientemente directas, y sus palabras también. ¿Habló contigo? Oh, sí. Después de pasarse un par de días entonando spots, se desbridó, así de golpe. Tengo la sospecha de que ello tiene algo que ver con sus pesadillas. ¿Tiene pesadillas? Horribles. Anoche tuvimos que dar unos sedantes, doctor. Exactamente sucedió lo mismo. ¿Qué hace, grita? No cesa de chillar, doctor. ¿De chillar? Sí, profiere una palabra en particular. ¿Quiere decir alguna palabra en especial? La repite sin cesar, suena como egg. ¿Eh? Sí, doctor. Egg. Egg grita. Egg. Qué horrible. Cuando le despierto se aferra a mí como si fuese a quebrarme el brazo. Y entonces entró como una trompa, sin llamar ni nada. Afortunadamente no estaba con ningún paciente. ¡Papá! ¿Qué? Era la respuesta a una pregunta que le había formulado un par de días antes. La escupió con la misma ira con que cantaban sus spots. ¿Papá qué? Es él quien detesta la televisión. ¿Te refieres a que su padre no le deja ver la televisión? Sí. Es una droga peligrosa. Oh, vaya. Quizá no lo parezca, pero eso es lo que es. Absolutamente fatal para la mente. Si entiendes lo que quiero decir, claro. Eso es un poco exagerado, querido, ¿no crees? Si uno se queda el tiempo suficiente frente a eso, se vuelve estúpido para el resto de la vida, como la mayoría de la gente. Eso es un engañabobos. Parece que te ofrezca algo, pero en realidad lo único que hace es quitártelo. Absorbe la inteligencia y el entendimiento cada minuto que permaneces ahí sentado. Eso es una verdadera droga. No quiero parecer fastidioso, hijo, pero en realidad no hay nada que pueda sustituir la lectura. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Está bien. Sé que piensas que eso es algo que a mí no me importa, pero de hecho no es así, ¿sabes? Pensándolo bien, es una desgracia que tú, el hijo de un impresor, jamás abras un libro. Si todo el mundo fuese como tú, me quedaría sin trabajo. Si entiendes lo que quiero decir, claro. Pero de todos modos, los tiempos cambian, Frank. Cambian si dejas que cambien, Dora. Te pido, por favor, que mañana por la mañana devuelvas ese aparato. ¡No! Frank, no. Lo lamento, pero no quiero ver ese chisme en esta casa ni un solo minuto más. Por de pronto, ya te dije que no lo quería. Pero, querido, todo el mundo ve la televisión hoy día. Sí. ¿Y qué ven? Escenas de violencia insensata, chistes estúpidos. Y cada 5 minutos, algún estúpido sonriente que quiere venderte algo que no precisas, con el fin de que no se desquicie el sistema económico. Lo lamento, hijo. Él es comunista, ¿no? Más bien diría socialista empedernido, superándose constantemente. Ambos son más viejos de lo que cabría suponer. Así parece. Él era maestra, ¿verdad? Sí. Y el muchacho está muy orgulloso de ello. Esta tarde estuvimos conversando sobre el particular. Ella sabe más que usted. ¿De veras? Apuesto que yo también. Apuesto que sé más historia que usted. Bueno, apuesto lo que quieras a que no. De acuerdo. ¿Quién era el rey más viejo de los escoceses? No lo sé. ¿Quién? Eduardo I. ¿Quién fue el que no volvió a reír jamás? No lo sé. ¿Quién? Usted no sabe nada, ¿verdad? Fue Enrique I. Conozco a todos los reyes. ¿Y cuál es tu favorito? El rey Juan. ¿Por qué? Porque le sacó los ojos a aquel sayondo de... Bueno, en realidad no lo hizo. Se lo impidieron. Porque el carcelero era un hombre misericordioso. Qué horrible. ¡Se lo impidieron! Aún es más curioso lo que preguntó luego. ¿Quién dijo? La religión es el opio del pueblo. Lo más curioso es que lo dijo con una risita que disimulaba un sentimiento de culpa. Evidentemente, la frase está asociada con alguna clase de tensión. ¿Y tú qué le respondiste? Le di la respuesta correcta. ¡Calma! ¡No! Entonces, ¿quién fue? Eso a usted no le importa. Probablemente se relaciona con su padre.
Este debió decirlo para provocar a su esposa. ¿Quieres decir que ella es religiosa? Podría ser. Traté de averiguarlo sin mucho éxito. ¡Eso a usted no le importa nada! De todos modos, espero averiguarlo el domingo. ¿Qué quieres decir? Quiero echar una ojeada a su hogar, de manera que yo mismo me he invitado a visitarlo. ¿De veras? Si existe alguna clase de tensión por motivos religiosos, ningún momento más oportuno que el descanso sabático para que se manifieste. Ya te lo contaré. ¿Cómo está usted, señor Strang? Me temo que mi esposo no está de imprenta, pero no tardará en llegar. ¿También trabaja los domingos? Oh, sí. Para él el domingo no es un día muy distinto de cualquier otro. Si le parece, podríamos charlar un rato antes de que él vuelva. Oh, por supuesto. ¿Quiere pasar a la sala? Por favor. Señora Strang, ¿tiene usted alguna idea de cómo pudo ocurrir una cosa semejante? No logro imaginármelo, doctor. Es todo tan increíble. Alan siempre fue un chico muy afectuoso. Adora a los animales, especialmente a los caballos. ¿Especialmente? Sí, hasta tiene la fotografía de uno de ellos en su habitación. Un caballo blanco muy hermoso, que asoma la cabeza por encima de una cerca. Se la dio su padre hace unos años de un calendario que había impreso. Y él jamás volvió a quitarla de allí. Y cuando tenía 7 o 8 años, me veía obligada a leerle una y otra vez siempre el mismo libro, que solo hablaba de un caballo. Ah, sí. Sí, se llamaba Príncipe y nadie podía contarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dilo con su voz. Me encantaba creer que los animales hablaban. Dilo con su misma voz. Porque soy fiel. Me llamo Príncipe y soy el príncipe de los caballos. Tan solo mi joven amo puede montarme. Si cualquier otro lo intenta, lo tiraré al suelo. Y luego le contaba una curiosa historia acerca de caerse de un caballo. ¿Sabía usted que cuando los primeros caballeros cristianos llegaron al Nuevo Mundo, los paganos creían que el caballo y el jinete eran una sola persona? Oh, sí. Una sola persona. De hecho, debían de pensarse que era como un dios. Un dios. Solo cuando uno de los jinetes se cayó del caballo comprendieron la verdad. Eso es fascinante. Nunca lo había oído decir. ¿Recuerda alguna otra cosa parecida que le hubiese contado en relación con los caballos? Bueno, realmente no. Figuran en la Biblia, por supuesto. Cuando resuena la trompeta dice ¡Ea, ea! Ea. En el libro de Job. Qué pasaje tan sublime. ¿Usted sabe? ¿Eres tú quien da bravura al caballo? Cubre su cuello con ondulantes crines. ¿Le enseñas tú a saltar como la langosta, a resoplar fiera y terriblemente? Con un rugido de impaciencia devora el espacio. Cuando resuena la trompeta dice ¡Ea, ea! ¿no es magnífico? Por cierto. ¡Ea, ea! Y luego, naturalmente, veíamos infinidad de películas del oeste por televisión. Nunca le parecía que ya era suficiente. Pero ustedes no tienen televisión, ¿no es cierto? Tengo entendido que el señor Strang no lo aprobaba. No, pero por la tarde le dejaba ir un rato a casa de un amiguito vecino nuestro. Quiere decir sin que lo supiera su padre. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Por otra parte, las películas del oeste son completamente inofensivas, ¿no crees? Hola, querido. El señor es el doctor Dyson. Mucho gusto. Encantado. Siéntese, siéntese. Me contaba, doctor, que Alan siempre ha sentido adoración por los caballos. Eso suponíamos. Bien sabes que los adoraba, querido. ¿Recuerda cómo le encantaba aquella fotografía que le diste? ¿Qué pasa con ella? Nada, querido. Solo que en cuanto la vio, no dejó de importunarte hasta que se la diste. ¿Recuerdas? Siempre hemos sido una familia amante de los caballos. Por lo menos en lo que a mi rama se refiere. Mi abuelo solía cabalgar todas las mañanas por las tierras bajas de Brighton. Muy elegante, con su sombrero hongo y sus pantalones de montar. Ofrecía una imagen espléndida. Se complacía en practicar la equitación, como decía él. Equitación. Recuerdo haberle explicado que la palabra venía de equus, término latino que significa caballo. A Alan le fascinaba mucho esa palabra. Supongo que se debía al hecho de que nunca se había encontrado ante dos bescuitas.
Ecus. Siempre tuve el deseo de que aprendiese a montar. ¿Se habría divertido tanto? ¿Acaso no lo hacía? No. Nunca. No demostraba interés alguno. Más bien daba la impresión de que no quería. Pero supongo que en las caballerizas debía de hacerlo. Me refiero a que debía formar parte de su trabajo. Así parece, pero no lo hacía, en absoluto. ¿Verdad, querido? Parecía que era completamente feliz, acarreando estiércol. ¿Y alguna vez les explicó los motivos de ello? No. Debo confesar que ambos nos extrañaban mucho. Pero él nunca quería hablar del asunto. Quiero decir que después de pasarse toda la semana encerrado en aquella tienda, parecería lógico que quisiera salir al aire libre. Artefactos eléctricos y baterías de cocina no son un lugar muy apropiado para un muchacho tan sensible como él. ¿No le parece, doctor? Por cierto, querida, ¿ya ofreciste una taza de té al doctor? Ay, Virgen Santa, no. También tú debes tener ganas de tomar una. Sí, lo aceptaría con sumo gusto. Por supuesto, discúlpenme. Mi esposa tiene unas ideas un poco románticas, si entiende lo que quiero decir. Acerca de su familia. Está convencida de que se casó con alguien de un nivel social inferior. Y yo diría que está en lo cierto. Claro que no comprendo muy bien estas cosas. ¿Quiere decir que su esposa tenía más descendientes sobre su hijo que usted? Siempre fueron uña y carne. No puedo decir que yo la aprobase, claro. Sobre todo cuando la oía recitar pasajes de la Biblia allá arriba en su habitación. Su esposa es religiosa. Podría decirse que lo es excesivamente. Ahora bien, allá ella. Pero que se lo haga tragar al muchacho por la fuerza como si se tratase de una medicina, bueno, francamente, Alan es tan hijo mío como de ella. Es algo que mi esposa no comprende. Claro, eso es lo curioso de las personas religiosas. Siempre creen que sus ideas son más importantes que las de los demás. Y usted no lo es, ¿verdad? Yo soy ateo y no tengo inconveniente en reconocerlo. Si desea saber mi opinión, la culpa de todo esto la tiene la religión. ¿Por qué? Saque usted mismo sus propias conclusiones. Imagínese a un chico que noche tras noche tiene que escuchar toda esa sarta de horrores. Un hombre es torturado hasta que le causan la muerte. Le clavan clavos en las manos, espinas en la cabeza, le hunden una lanza en las costillas. Todo ese tipo de atrocidades, doctor, puede impresionar a cualquiera para el resto de la vida. No estoy bromeando. El muchacho estaba completamente fascinado con todo eso. Siempre se quedaba como un imbécil contemplando estampas de la Biblia. Me refiero a las más escabrosas, claro. Tuve que intervenir un par o tres de veces para poner fin a esas tonterías. Pero no hay manera. Ese es el único verdadero problema que hay en esta casa. La religión. Pero es insuperable. No tengo inconveniente en reconocerlo. Tiene que disculpar a mi esposo, doctor. Este tema es como una obsesión para él. ¿No es cierto, querido? No puedes negarlo. Llámalo como quieras. Para mí, todas esas historias no son nada más que perversión sexual. ¿Y eso qué tiene que ver con Alan? Todo, Dora. Absolutamente todo. No comprendo. ¿Qué estás diciendo? Señor Strang, ¿hasta qué punto cree usted que su hijo está informado respecto a la sexualidad? No lo sé. ¿No le puso al corriente a usted mismo? No de una manera explícita. ¿Y usted, señor Strang? Bueno, algo le dije, sí. Tenía que hacerlo. Fui maestra y sé lo que sucede cuando una no lo hace. Se enteran por los libros y las revistas sucias. ¿Y qué clase de cosas le explicó? Lamento que esta conversación resulte algo embarazosa. Le expliqué los hechos biológicos, pero también le dije que yo creía que el sexo no era meramente una cuestión biológica, sino también espiritual. Que si Dios quería, un día se enamoraría, que tenía la obligación de prepararse para el acontecimiento más grande de su vida. Y luego, que si tenía suerte, podía llegar a conocer un amor más elevado aún, sencillamente. Vamos, Dora. Comprendo. Tranquilízate. Anda, vamos. ¡Es ahora, ríete! ¡Ríete como siempre!
Nadie se ríe, Dora. ¿Verdad, doctor? Nadie se ríe. Hola, ¿cómo te sientes esta mañana? Adelante, siéntate. Lamento haberte asustado anoche. Pasé a recoger unos papeles por mi despacho y se me ocurrió entrar a ver cómo estabas. ¿Sueñas a menudo? ¿Y usted? Soy yo quien tiene la obligación de hacer las preguntas. La tuya es contestarlas. ¿Y eso quién lo dice? Lo digo yo, ¿sueñas a menudo? ¿Y usted? Mira, Alan. Yo le contestaré si usted me contesta a mí, por turno. De acuerdo. Solo que tenemos que decir la verdad. De acuerdo. Bien. ¿Sueñas a menudo? Sí. ¿Y usted? También. ¿Sueñas algo especial? No. ¿Y usted? Yo sé. ¿Qué soñabas anoche? No lo recuerdo. ¿Qué soñó usted? Dije la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué soñó usted en especial? Que destripaba criaturas. ¿Qué? Mi turno. ¿Cuál es el primer recuerdo que conservas de un caballo? ¿Qué quiere usted decir? La primera vez que de alguna manera tuvo algún significado en tu vida. No lo recuerdo. ¿Estás seguro? Sí. ¿No tienes ningún recuerdo de la primera vez que te fijaste en un caballo? Y ya le contesté. Ahora es mi turno. ¿Está usted casado? Lo estoy. ¿Es Victoria también? Ahora me toca a mí. Sí, bueno, ¿qué? ¿Qué significa ek? Es lo que gritabas anoche en sueño. Pensé que tal vez te gustaría hablar de él. Coca-Cola y una sonrisa, la vida te ilumina. Vamos, Alan, déjate de Una tonterías. Coca-Cola y una sonrisa, la vida te ilumina. Una Coca-Cola. Muy bien. Buenos días. ¿Qué quiere decir? Hemos concluido por hoy. Pero solo hace 10 minutos que comenzamos. Mala suerte. ¿No me oíste? He dicho buenos días. Eso no es justo. No. El gobierno le paga 20 libras por cada hora que me dedica. Lo sé, oí que lo decían allá abajo. Bueno, pues vuelve allí a ver si puedes oír algo más. ¡Eso no es justo! Usted es un engañabobos, un maldito engañabobos, un condenado engañabobos. ¿Quieres obligarme a llamar a la enfermera? Si se atreve a ponerme un dedo encima, le sacudiré. Ya te sacudiré mucho más fuerte, te lo aseguro. Y ahora vete. En una playa. ¿Cómo dices? Fue donde vi un caballo, engañabobos. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué sé yo? 6. Bien, continúa. ¿Qué hacías allí? Pozos. Un castillo de arena. Bueno, ¿y qué otra cosa podría hacer? ¿Y De pronto, oí que el ruido a mis espaldas. qué ruido? De cascos chapoteando en el agua. ¿Chapoteando? Había marea baja y él venía al galope. ¿Quién era? Aquel muchacho. Parecía un estudiante y montaba un caballo enorme. Y hacía que corriera. Me pareció que no me había visto y grité, ¡eh! ¡So! Se detuvieron justo a tiempo. Lo siento, no te había visto. ¿Te asusté? No. ¡Qué castillo tan fantástico! ¿Cómo se llama? Troyano, puedes acariciarlo si quieres. Pero si casi lo alcanzas. ¿Te gustaría subir? Muy bien. Da la vuelta por el otro lado. Siempre debes montar un caballo por la izquierda. Daremos un paseo, ¿te parece? Muy bien. Ahora ya no tienes que hacer nada. ¡Arriba! ¿Estás cómodo? Bien. Ahora no tienes que hacer nada. Solo tienes que aferrarte a sus crines y aprieta las rodillas. ¿Listo? Vamos pues, Troyano. ¡Adelante! ¿Qué te pareció? ¿Maravilloso? ¿No te acuerdas? ¿Quieres correr más? Sí. Muy bien. Todo lo que tienes que hacer es decir, vamos, Troyano, llévame como el viento. Dilo pues. Llévame como el viento. ¿Corriste mucho? Sí. ¿No tuviste miedo? No. Vamos, Troyano, llévanos como el viento. ¡Corre! 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 ¡Alan! ¡So! ¡Detente! Tú
tú, ¿qué demonios te imaginas que estás haciendo? ¿Me imagino? ¿Qué hace mi hijo ahí arriba montado? Esquí acuático. ¿Está bien, Fran? ¿Acaso está herido? ¿No te parece que deberías pedir permiso antes de cometer una estupidez semejante? ¿Qué es una estupidez? ¡Es fantástico, papá! Alan, bájate de ahí enseguida. Por favor, no se pongan histéricos. El chico está perfectamente bien. No pretendas tomarme el pelo, jovencito. Alan, bájate de ahí. ¿Ya oíste lo que dijo tu madre? No, He dicho que te bajes enseguida, inmediatamente. no. He dicho inmediatamente. No. ¡Cuidado! ¿Está usted loco? ¿Acaso quiere aterrorizar al caballo? ¿Cómo te llamas? Jesse Jane. No es nada. ¿Está hablando? Voy a denunciarte a la policía por poner en peligro la vida de las criaturas. Adelante, ¿a qué espera? ¿Cómo te atreves a poner una criatura sobre un animal tan peligroso? ¿Peligroso? Por supuesto que lo es. Mira Calla. los ojos, los tiene desorbitados. Igual que usted. Opino que es un animal peligroso y que ambos sois un peligro público para la seguridad de esta playa. Yo opino que usted es un estúpido de mierda. ¿Eh? ¡Oh, vaya y que ¿Qué es lo que has le... Lo dicho? siento, compañero. ¡Qué chapoteo! Nos bañó a los tres. Papá quedó completamente empapado. ¡Gamberro! ¡Sinvergüenza! Yo no podía contener la risa. Gentuza de alto copete. Eso es lo que son los que montan a caballo. Eso es lo que quieren. Pisotear a la gente trabajadora. No seas absurdo, Frank. Por eso lo hacen. Por eso lo hacen los muy malditos. Mira qué parece. Estás empapado. No tanto como tú. Tienes los cabellos llenos de arena. Eso es todo en cuanto recuerdo. Y no es poco, gracias. ¿Sabes que yo no he montado a caballo en mi vida? Yo tampoco. ¿Quieres decir desde entonces? Sí. Pero supongo que en las caballerizas debías hacerlo. No. Nunca. No. ¿Cómo es posible? No sentía deseos. A causa de aquella caída después de tantos años. Simplemente no sentía deseos. Eso es todo. ¿Piensas a menudo en aquella escena? Supongo que sí. ¿Por qué piensas en ello? Porque es divertida. Solo por eso. Porque otra cosa podría ser. Mi turno. Le he contado un secreto. Ahora dígame usted un algo. De acuerdo. Cuando alguno de mis pacientes quiere decirme algo, pero siente vergüenza de decírmelo cara a cara, ¿sabes qué hago? ¿Qué? Le entrego este pequeño grabador. Se encierra en otro cuarto y me manda la cinta por medio de la enfermera. Y no está obligado a escucharla conmigo. Eso es estúpido. Solo se tiene que oprimir este botón y hablar por el micrófono. Es muy sencillo. De todas maneras, se terminó el tiempo por hoy. Te veré mañana. Tal vez. Tal vez. Si tengo ganas. Es estúpido. Doctor. Aquella misma tarde se presentó su madre, Hola, doctor. la señora Strang. Estaba por aquí de compras y se me ocurrió venir. Deseaba ver a Alan. No, no en este momento. En realidad es a usted aquí que quería ver. Ah, sí. Hay algo que mi esposo y yo pensamos que debía de saber. Estuvimos hablando de ello y puede ser importante. Bueno, pase y tome asiento. No puedo quedarme más que un instante. Se me ha hecho muy tarde. Mi esposo debe estar esperándome para cenar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería decir? Bien, ¿recuerda aquella fotografía de la que le hablé? La que mi esposo dio a Alan años atrás para decorar su habitación. Sí, de un caballo que asomaba la cabeza por encima de una cerca. Exactamente. Bueno, el hecho es que vino a ocupar el lugar de otra estampa. ¿Qué clase de estampa? Era una reproducción de Nuestro Señor Camino del Calvario. Alan la vio en la tienda de Arte Rex y se quedó prendado de ella. Insistió en que quería comprarla con sus propios ahorros, para colgarla a los pies de su cama donde podría verla antes de irse a dormir. A mi esposo le disgustó mucho la idea. Porque se trataba de una estampa religiosa. Para hablarle con franqueza, debo confesarle que era un poco chocante. Jesucristo iba cargado de cadenas y los centuriones le flagelaban despiadadamente. Por cierto, que yo no lo habría comprado. Pero no creo que sea correcto frustrar los deseos de un muchacho. Por lo tanto, no me opuse. Pero el señor Strang sí. No dijo nada durante un tiempo. Pero un día tuvimos una de nuestras trifulcas a causa de la religión. Entonces subió al cuarto del chico, arrancó la estampa de la pared y la tiró al cubo de la basura. Alan se puso histérico. Lloró desconsoladamente durante días y días. Y eso que no era un chico llorón. Pero cuando le dieron la fotografía del caballo se calmó.
Así parece. Al menos la colgó donde la tuvo antes. Y ya no volvimos a oírle llorar. Gracias, señora Strang, es muy interesante. ¿Cuánto tiempo hace que sucedió esto exactamente? ¿Lo recuerda usted? Debe hacer alrededor de 5 años. Alan tenía 12. Por cierto, ¿cómo está? Lo soporta bastante bien. Le ruego que le dé cariñosos recuerdos. Puede venir a visitarle cuando usted quiera, ya lo sabe. Tal vez si pudiese venir una tarde sin mi esposo. Como puede imaginar, no se puede decir que él y Alan se entiendan perfectamente en este momento. Como usted guste, señora Strang. Ah, por cierto, una cosa. Sí. ¿Podría describirme la fotografía del caballo con más detalle? Supongo que aún debe estar colgada en su habitación. Oh, sí. En realidad es una fotografía notable. Raras veces se ve un caballo cogido desde ese ángulo, absolutamente de frente. Por eso resulta tan interesante. ¿Por qué? ¿Qué efecto causa? Bueno, es verdaderamente extraordinario. A causa de sus ojos. Como si miraran fijamente a quien los contempla. Sí, sí, eso es. Vendré a visitar a mi hijo muy pronto, doctor. Adiós. Fue entonces, en aquel preciso instante, cuando me sentí verdaderamente alarmado. ¿Qué era aquello? Aquella sombra de aquella cabeza gigantesca proyectada sobre mi escritorio. De todas formas, aquella sensación se hizo más intensa con la visita del dueño de las caballerizas. Doctor Dysart. Señor Dalton, le agradezco que haya venido. Es natural. En mi opinión, ese muchacho debería estar encerrado en la cárcel y no en un hospital subvencionado con los impuestos de los contribuyentes. Tome asiento, por favor. Debe de haber sido una experiencia terrible para usted. ¿Terrible? No creo que jamás pueda olvidarlo. Jill sufrió un ataque de nervios. ¿Jill? La joven que trabajaba para mí. Como es natural, en primer lugar, ella se siente responsable por ser quien me lo presentó. Fue una joven quien le llevó a las caballerizas. Jill Mason. Él la conoció no sé dónde y le preguntó si sabía de algún empleo. Ojalá nunca se lo hubiera dicho. Pero cuando lo vio por primera vez, ¿no notó nada que le llamara la atención? No. Parecía un excelente muchacho. Se pasaba las horas limpiando los caballos con una dedicación tal que excedía del cumplimiento estricto de su deber. Pensé que era un verdadero hallazgo. Al parecer, durante todo el tiempo que trabajó para usted, nunca montó a caballo. Eso es cierto. ¿Y no era un poco raro? Mucho, si es que nunca lo hizo. ¿Qué quiere usted decir? Porque de vez en cuando, en el curso de este año, tuve la sensación de que alguien montaba los caballos de noche. ¿De noche? Noté algunas cosas curiosas. Me refiero a que muy a menudo notaba que algún animal se encontraba bañado en sudor, a pesar de que no estaba enfermo, completamente bañado en sudor. Y su establo no estaba tan sucio de como debería haber estado de pasar la noche en él. En aquellos momentos nunca le presté mayor atención. Solo cuando me di cuenta que había contratado a un chiflado, se me ocurrió preguntarme si no habría estado montando los caballos cuando nadie le veía. Pero si los arreos no estaban en su lugar, no lo habría notado. Nunca se dio el caso. Además, es muy ordenado. Eso nada hubiera probado. ¿No cierran con llave las caballerizas por la noche? Sí. ¿Y no duerme nadie en las dependencias? Yo y mi hijo. 2 personas. No haga caso, doctor. Es evidente que se trata de fantasías mías. Todo esto me ha trastornado de tal manera que soy capaz de creer cualquier cosa. Si no tiene nada más que preguntarme, me retiro. Escuche. Suponiendo que estuviera usted en lo cierto, ¿por qué tenía que hacer una cosa semejante? ¿Por qué muchacho había de preferir montar solo de noche, pudiendo hacerlo durante el día con todos los demás? A mí me lo pregunta. Es un chiflado, ¿no? Fue sexualmente excitante. Aquella noche recibí su cinta. Eso es lo que usted deseaba saber, ¿no es cierto? Bueno, pues lo fue. Me refiero cuando era niño, en la playa.
le conté acerca de... Me sentía muy excitado sobre aquel caballo. El sudor de su cuello me empapaba las piernas. El muchacho me sostenía firmemente y me dejaba llevar el caballo por donde yo quería. Toda aquella potencia conducía a mi antojo. Sus costados eran tan cálidos y el olor... Luego, de pronto, me encontré en el suelo, donde papá me había tirado. ¡Qué gusto le había sacudido Mampón! Otra cosa. Cuando apareció el caballo, levanté la vista hacia su boca. Era enorme, con aquella cadena. El muchacho tiró de ella y cayeron unas gotas de saliva cremosa. Y yo le pregunté, ¿te duele? Y él dijo, el caballo dijo... Después de eso, siempre sucedía lo mismo. Cada vez que oía el golpeteo de cascos, tenía que correr para ver el caballo. Corría hasta el camino, hasta cualquier parte. Me sentía atraído por ellos. Solo para contemplar su pelaje, cómo arqueaban el brillo del sudor en los pliegues de su piel. No logro recordar cómo empezó. Cuando mamá me leía las historias de Príncipe, el caballo que nadie podía montar sobre un chico, o el caballo blanco en las revelaciones. Aquel que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y tenía un nombre escrito que nadie sabía sino él. Palabras como riendas, estribo, flancos. Clavaba las espuelas en los flancos de su montura. Hasta las palabras me hacían sentir la manera en que se los entregan. Eso también, si quisieran, podrían destrozarlos en un santiamén, pero no lo hacen. Simplemente trotan y se dejan llevar por el ronzal todo el día, mansamente. Nos ofrendan todo su aliento y nosotros, a cambio, les damos latigazos. Después de lo que ocurrió en la playa, ya no pude evitarlo. En cuanto veía un caballo, me quedaba encantado contemplándolo. Cómo daba vueltas y más vueltas. Y se lo humecían las costillas. Todo por nuestra causa. Durante años, nunca se lo conté a nadie. Mamá no lo hubiera comprendido. A ella le encanta la equitación. Sombreros, hongos y pantalones de montar. El abuelo se vestía no al caballo, decía ella. ¿Pero qué significa eso? El caballo no ha vestido. Es la cosa más desnuda que puede verse. Más que un perro o un gato o cualquier otro animal. Hasta el roncín más viejo y descarnado tiene su propia vida. Poner un sombrero sobre él es indecente. Obligarlos a correr. ¡Malditas carreras! Nadie lo comprende. Excepto los vaqueros. Ellos sí que lo comprenden. Ojalá yo fuese un vaquero. Ellos son libres. Se balancean sobre el caballo y disponen de inmensas praderas de hierba. Apuesto que los vaqueros son huérfanos. Apuesto que lo son.